Bienvenidos a esta microclase. Les saluda abogado Jesús Alejandro Espinosa Cañas. Vista la situación especial que vivimos en la actualidad, debido a la cuarentena derivada de la pandemia por la COVID-19, nuestro país no fue la excepción, en virtud de que fue decretado el estado de alarma por el Ejecutivo Nacional, donde se establecieron una serie de restricciones que de una u otra forma generaron vulneración de derechos humanos. No obstante, las medidas sanitarias implementadas a su vez y de manera contradictoria para el análisis colectivo pretendieron proteger derechos humanos como la salud y la vida. Por ello, resulta necesario identificar cuáles derechos humanos fueron susceptibles de ser transgredidos, así como los mecanismos de protección que pueden ser ejercidos para salvaguardarlos, en el entendido de que no solo hablamos del periodo de cuarentena radical vivido desde marzo de 2020 hasta octubre de ese mismo año, sino el que aún transitamos. Como agenda de este encuentro virtual se introducirá a los participantes al estudio de los derechos humanos, el carácter fundamental que le otorga el hecho de encontrarse consagrados en una constitución, los principios que los rigen, su clasificación, sus características y los mecanismos de protección ante las restricciones que se presentan por la actual situación de pandemia que afecta a la población mundial y específicamente a nuestra nación, Venezuela. Iniciamos señalando una definición de lo que debe entenderse por derechos humanos, los cuales son inherentes a toda persona, sin distinción de sexo, raza, color, entre otras características, y que el Estado debe respetarlos y garantizarlos. Por ende, solo pueden violar derechos humanos o solo vulneran derechos humanos los funcionarios públicos, quienes integren la administración pública en general, sean cuerpos de policía, organismos de seguridad, fuerzas militares, presidente de la República, alcaldes, gobernadores, funcionarios del Poder Judicial, todo aquel que integre la administración pública y tenga ese carácter de funcionario público. No obstante, debe hacerse la salvedad de que estos derechos humanos, si bien son universales, progresivos y son inherentes a la persona, los reconoce o los recoge la Carta Magna, es decir, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su cuerpo normativo, dándoles el carácter de derechos fundamentales, que allí está la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Porque los fundamentales son los derechos humanos, pero tipificados o previstos en la Constitución Nacional. Por ende, podrán observar entre los derechos civiles consagrados en la Constitución que habrá algunos que no se encuentran, o derechos humanos que en la actualidad existen, pero que no se encuentran en el cuerpo de la Constitución, pero no deja de reconocerse los mismos. Y a su vez son derechos constitucionales. En este sentido, en cuanto a la garantía universal de los derechos humanos, el artículo 19 de la Constitución Nacional garantiza y asegura que los mismos serán protegidos por el Estado e indica una serie de características que los mismos contemplan como derechos humanos. Incluso ese articulado o precepto constitucional dispone lo referente al principio de progresividad, que indica que serán reconocidos, como lo había mencionado anteriormente, los derechos humanos que con el paso del tiempo vayan surgiendo y sean reconocidos como tal. De modo que se les va a garantizar y a reconocer en el ordenamiento jurídico venezolano, más allá de que no puedan estar en la Constitución, porque tendría que ser reformada para que puedan ser considerados como derechos fundamentales. Y entre esas características debemos resaltar que los derechos humanos son universales, los mismos son indivisibles, no se pueden vulnerar, son irrenunciables e inalienables, es decir, no pueden ser transferidos a otra persona. Entre otras características que siempre son relevantes y se han estudiado con el paso del tiempo.
En este contexto, el artículo 20 de la Carta Magna dispone lo referente al derecho que tiene toda persona al libre desenvolvimiento de la personalidad. Personalidad que contempla el ejercicio de esos derechos humanos y fundamentales y constitucionales que hemos venido mencionando. Además de que no se verán limitados, sino respetando el derecho que tienen los demás, así como el orden público, jurídico y social que impera en nuestra nación. Y es así como el artículo 21 de la Constitución garantiza y prevé el principio de igualdad, donde a todas las personas se les reconoce que son iguales ante la ley, de modo que no debe existir ningún tipo de discriminación por raza, sexo, credo o condición social. Ahora bien, en cuanto a lo que mencionaba con anterioridad, el artículo 22 indica expresamente que el hecho de que en la Constitución Nacional no contemplen algunos derechos humanos que puedan estar recogidos en otros cuerpos normativos o que vayan naciendo con el paso de la progresividad del tiempo, no quiere decir que esta Constitución o el ordenamiento jurídico venezolano no los reconozca, pues los mismos son inherentes a la persona, y hablamos de derechos individuales como derecho a la vida, honor, reputación, participación, libertad, libre tránsito, libre credo, pues estos son innatos al ser humano, y aunque no los especifiquen o no los tipifiquen en el cuerpo reglamentario de la Constitución, no quiere decir que no sean reconocidos, clasificándolos en la Constitución de la siguiente manera: derechos sociales, protección a la familia, derechos de los niños y de la familia, derecho a los ancianos, derecho de los niños y adolescentes, protección de la maternidad, derecho a la salud, derecho al trabajo y derecho a la educación. Siendo importante mencionar que la clasificación de los derechos humanos se da por generaciones, consagrados como una primera generación que hablamos de los derechos civiles y políticos, una segunda generación donde nos referimos a los derechos sociales, económicos y culturales. La tercera generación es referente a la autodeterminación de los pueblos, derechos de la sociedad. Y una cuarta generación que ha venido desarrollándose en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías de información. Ello así, el artículo 23 de la Constitución establece o le da el carácter constitucional a los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, los cuales serán de aplicación directa e inmediata por los órganos de administración de justicia, destacándose así el carácter de supranacionalidad que tendrían los mismos. Sin embargo, en la práctica hay casos donde los mismos no se han aplicado de tal manera directa e inmediata. ¿Cuándo debió ser así? Sucesivamente nos ubicamos en la lámina referente a la tutela judicial efectiva, artículo 26 de la Constitución, que, entre otras palabras, es el acceso a los órganos de administración de justicia, siendo oportuno este momento para indicar cuáles son los derechos humanos, fundamentales y constitucionales que, en virtud de las restricciones por el decreto de estado de alarma dictado por el Ejecutivo Nacional, vulneraron o transgredieron los mismos. Por lo general, estos son derechos civiles de primera generación, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a un debido proceso, derecho al libre tránsito, derecho a petición ante autoridad pública y el derecho a la salud, incluyendo en este punto el propio acceso a los órganos de administración de justicia. Ahora, como muy bien comenté iniciando la microclase, las restricciones fueron limitadas en pro de garantizar el derecho a la salud y el derecho a la vida de las personas por el coronavirus.
Sin embargo, ante esta novedosa situación y la falta de experiencia, equipo, tecnología y organización, se ven vulnerados estos distintos derechos que mencioné en una serie de situaciones. Por ejemplo, el hecho de que no puedas acceder a un centro de asistencia de salud en virtud de que hay una serie de contagiados, entonces te limita, te vulnera o te restringe de poder acceder sin tú padecer del virus que actualmente se encuentra aún presente, sino de que estás padeciendo algún otro tipo de diagnóstico de situación a nivel salud. O el hecho de que por el decreto del Ejecutivo se limita el acceso a los tribunales, no puedes como defensor o familiar de una persona que esté procesada acceder comúnmente a peticionar, a dirigir solicitudes en pro de el mismo derecho a la salud del procesado, a que sea trasladado a un servicio médico si así lo requiere, entre otros casos que pueden venir a colación. De este modo, precisado cuáles son los derechos que pueden verse vulnerados ante las restricciones devenidas de la pandemia y del estado de alarma en el que nos encontramos, bajo semana de cuarentena, semana de flexibilización, pero anteriormente eran solamente de cuarentena, hasta octubre del año 2020 e iniciada desde marzo de ese año, ubicamos entonces los mecanismos o medios de protección que establece la Constitución a los efectos de garantizar la salvaguarda de los mismos si se ven transgredidos por algún acto u omisión emanado de la administración pública y que son actualmente de uso igualmente. Y a pesar de que me refiero en plural, es un solo mecanismo en cuanto al orden constitucional, que es el amparo constitucional, dispuesto en el artículo 27, que es un recurso de carácter extraordinario, expedito, célere, y que no debe contemplar ningún tipo de dilación indebida, desarrollado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y cuyo procedimiento se encuentra establecido en una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que data del año 2000. Y nos referimos entonces a un amparo autónomo que puede ser ejercido, incluso lo ejercieron el gremio de abogados a los efectos de que los tribunales volvieran a abrir sus puertas, a permitir el acceso debido a las dilaciones en los procesos de todo tipo de carácter administrativo, civil, mercantil, penal, en virtud de la restricción y del decreto de paralización de los laxos y del trabajo diario de los tribunales. Por ende, aquí quiero hacer hincapié en el hecho de que el ejercer este tipo de acción como este mecanismo de salvaguarda, nos encontramos con las siguientes puntualizaciones. En primer lugar, debe ser ejercido a los fines de salvaguardar todos aquellos derechos de los que mencioné con anterioridad, distintos a la libertad y seguridad personal, es decir, a la salud, la petición, integridad física, entre otros, que no se refiera a la seguridad y libertad personal, como acabo de indicar, que se ejercerá entonces esta acción ante el Tribunal de Juicio Penal competente, acreditando la legitimidad que sea correspondiente a los efectos de que se le pueda dar el trámite de ley, debiendo indicar quién es el presunto agraviante, quién es el presunto agraviado, y una narrativa del hecho o de las circunstancias que generaron la vulneración del precepto o la prerrogativa constitucional. Y por otro lado nos encontramos con el habeas corpus, o el amparo a la libertad o seguridad personal dispuesto en esa ley orgánica
de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, que entre otras cosas se ejerce ante el Tribunal de Control Penal. Lo puede ejercer cualquier persona, no hay exigencia en cuanto a la legitimación. Las características en cuanto al contenido del escrito, tanto en forma como en fondo, se encuentran en el artículo 18 de esa ley orgánica de amparo, referente a indicar quién es el agraviante, quién es el agraviado, las circunstancias que dieron origen a la presunta violación constitucional, entre otras características. Y siempre se garantiza o consagra la premisa de que ningún estado de excepción o restricción de garantías puede afectar el ejercicio de este derecho. Sin embargo, en nuestra sociedad, por la falta de cumplimiento de la legislación, los cambios de criterios emanados del Poder Judicial permitieron la vulneración constante y continua de los derechos constitucionales y fundamentales. Y primordialmente, el estableció en el artículo 44, referente a la libertad de las personas, en el sentido de que muchos individuos que por no cumplir el decreto de restricción de garantías en cuanto al horario en el cual podrían transitar en los días de cuarentena, fueron en su mayoría detenidos e incluso se les dictaban medidas a los fines de que tomaran escarmiento, por decirlo de alguna manera, a los efectos de no incurrir en la violación de estas medidas impuestas. Y por ende, este amparo en modalidad habeas corpus comúnmente es ejercido en contra de los centros de seguridad policial que de alguna u otra manera no presentan en el lapso legal estipulado en la ley a los detenidos ante el Tribunal de Control, luego de colocarlos a disposición del Ministerio Público. No obstante, existen otras instancias ante las cuales se pueden hacer los reclamos o peticiones pertinentes a los efectos de que salvaguarden y velen los derechos humanos en Venezuela, como es la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante esa acción de amparo constitucional autónoma, u otros órganos como muy bien puede ser la Asamblea Nacional, los tribunales de la República, el Ministerio Público a nivel desconcentrado, estadal, las asambleas legislativas de cada estado, gobernaciones, alcaldías, consejos comunales y comunas. Bueno, eso lo ha dispuesto la Constitución del 99, como otras leyes creadas con el paso del tiempo. Por lo que, a modo de conclusión, de que bajo su consideración puedan distinguir o evidenciar si algún conocido, familiar o en vivencia propia padeció alguna situación de las aquí planteadas, a los efectos de que puedan evidenciar cómo fue disminuyendo la vulneración de estos derechos, porque sí existió a raíz de la flexibilización que fue decretándose poco a poco por el Ejecutivo Nacional, que aunque aún se mantenga una semana sí y otra no, en la semana de cuarentena radical suceden este tipo de eventualidades, y por ello se encuentran estos mecanismos constitucionales e instancias nacionales a los efectos de que sean salvaguardados en la medida de que sea permitido, no desconociendo la situación política y jurídica en la que vivimos actualmente, que cada día más se encuentra en un momento crítico. Para finalizar esta microclase, se les indica en la presente diapositiva un link en el cual accederán a un quiz virtual, que es el tipo de evaluación correspondiente
donde se le planteará un caso práctico, en la oportunidad de que de lo aprendido en esta clase puedan dar respuesta a los participantes o quienes estén presenciando la misma. Planteamiento que deberán analizar detenidamente a los fines de responder a las interrogantes, cuyo valor será de 4 puntos cada uno. Todo ello derivado del contenido expuesto y desarrollado en la presente ponencia. Y agradeciendo la atención prestada, cierro con un pensamiento de Nelson Mandela, activista sudafricano de los derechos civiles, 1918-2013, que dice lo siguiente: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.